Acá estamos. Ok, está. Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro primer diseño de la base de datos, que como platicábamos la clase pasada, pues es la parte más importante de las bases de datos, ¿no? Porque técnicamente la creación de base de datos, pues es realmente parte o utilizar alguna herramienta propia de la base de datos o bien de terceros, porque ya vimos, ya medio platicamos de esto, que pues existen muchas. Y pues bueno, pues eso no hay mayor inconveniente, pero realmente la parte lógica, la parte de diseño, es la que sí, pues es más importante y realmente que es la que es más difícil, más complicada. Y esto tiene que ver con la parte vamos, el diseño lógico propio de la base de datos, ¿no? La disculpa ahí con mi set de iluminación que está desbaratando. Ok, bueno. Entonces, pues vamos a ver esto, pero antes quiero platicarles brevemente. Esta es una opción que pueden tener ustedes para obtener una certificación. Esta es la empresa Alibaba, como le dicen ellos, o Alibaba para nosotros, Alibaba Cloud. Pueden tener muchas certificaciones en redes y demás, y por supuesto está en base de datos. ¿Por qué les menciono? Bueno, puede ser una oportunidad de negocio para ustedes, o una oportunidad económica, mejor dicho, para ustedes en un futuro muy próximo. Esta empresa es la más grande de Asia, la tercera más grande de Europa, y actualmente en América solamente tiene una pequeña representación en Estados Unidos. Pero sus planes para el 2021 del dueño de esta empresa es crear un centro de datos para toda América en México. ¿Ok? Entonces, esto va a estar muy bien. Actualmente, por esa expansión, esta empresa está regalando certificaciones. Son cursos de, pues sí, son un poquito de horas, son como 8 horas más o menos, 8 o 10 horas. Vale mucho la pena y obtienen ustedes una certificación. Cuando esté esta empresa creando el centro de datos, pues lo que va a necesitar es gente con certificaciones en su tecnología. Entonces, pues está súper bien. Realmente un examen de ellos, una certificación de la empresa, cuesta es como Cisco, entonces está arriba de los $200, ¿no? Por ejemplo, por examen. Y pues hay algunos que son gratis o cuestan $1, $2. La verdad vale la pena, se lo recomiendo. Inclusive también porque es nueva tecnología, pues tecnología que ni siquiera se ha comenzado a platicar por estos lados. Entonces, pues también sería como que tengan ustedes una muy buena referencia tecnológica de lo que se está, bueno, no lo que se está manejando, porque ya lo están manejando, más bien de lo que va a ser o lo que va a estar en cuestión de TI en México en los siguientes años, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho esto. Y bueno, dicho esto, pues vamos ahora sí a iniciar. Permítanme, ahí está, ya lo cerramos acá. Ok, permítanme, voy a borrar esto acá. Para la clase de hoy, su servidor va a utilizar el programita Draw.io. Ok, ustedes pueden hacerlo en papel o PowerPoint, Excel, bueno, Excel no, pero algún programa que les permita crear dibujitos. No tienen que mandar nada, entonces puede ser inclusive, como les comento, hacer en su libreta, ¿no? Entonces, pero para los que quieran seguir la clase, la herramienta, les acabo de colocar en el chat la liga para que ustedes nada más le den clic ahí y se conecten. ¿Ok? Bueno, cuando ustedes se conectan, de hecho voy a salir de aquí, lo que les voy a pedir es, esta herramienta, es que ustedes seleccionen dónde quieren ustedes almacenar esta información. Si tienen cuenta en Microsoft, pues bueno, pueden seleccionar OneDrive. Si tienen cuenta en Google, pues Google Drive. O bien, la que voy a seleccionar en este momento va a ser en el dispositivo, en el device, que sería nuestra computadora. Y posteriormente les va a dar dos opciones: abrir uno existente o crear uno nuevo o un nuevo diagrama en blanco, ¿no? Entonces vamos a darle crear nuevo diagrama. Vamos a seleccionar diagrama en blanco, que es la opción por default.
y le vamos a dar a crear. De hecho, es el botoncito que está sombreado ya de color azul. Bueno, al menos en mi pantalla está azul. Espero que también la de ustedes. ¿Ok? Bueno, aquí, permítanme, voy a poner un poquito más de aumento. Ustedes no lo tienen que poner, pero bueno, acá estamos. Muy bien. Entonces, ya que estamos en nuestra hoja, que les comento, puede ser hasta la hoja de la libreta, no sucede nada, vamos a hacer nuestra primera base de datos. ¿Ok? Esta base de datos va a ser de un tema, el día de hoy, que creo que todos conocemos, que viene siendo el de las escuelas. ¿Ok? Una base de datos para un sistema escolar o una escuela, ¿no? Todos tenemos nociones de cómo más o menos funciona una escuela y cuál es el tipo de información que se necesitaría controlar en una escuela, ¿no? Profesores, alumnos, calificaciones, materias, horarios, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar nuestro primer diseño de base de datos con este concepto. Entonces, bueno, nada más para que nos quede un poco más claro, voy a colocar yo aquí un texto que va a representar el nombre de la base de datos. Y vamos a ver el primer punto que tiene que ver con los nombres de base de datos, nombres de tablas y nombre de campos. Vamos a ver esos conceptos en cualquier base de datos. Entonces, la restricción que tenemos es que no podemos utilizar o no debemos utilizar espacios en blanco, ¿ok? O acentos, por ejemplo, ese tipo de caracteres no son válidos o permitidos para crear bueno, para ser utilizados en base de datos. Entonces, la base de datos en este caso va a ser un sistema escolar. Entonces, podemos llamarle acá sistema -escolar. El guión bajo puede ser un tip, un truco para separar sus textos, ¿ok? Sin utilizar, pues obviamente lo que es el espacio en blanco, que quedamos que no es válido, ¿ok? Esto básicamente se maneja como si estuviéramos utilizando una herramienta de presentaciones o un procesador de texto, ¿ok? Entonces no es muy complejo. Ok, bueno, ya tenemos acá. Voy a ponerle un poquito más grande la letra para... Ahí está, yo creo que sí se ve bien. Ahí está. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces tenemos ya nuestro nombre de nuestra base de datos. ¿Por qué base de datos y qué es esto de tablas y campos? ¿Qué es esto? Bueno, recuerden que la última clase mencionábamos que una base de datos lo podemos ver como un contenedor, ¿ok? Es donde va a estar toda la información, sí, pero es realmente el motor, ¿no? El que trabaja, el que recibe, el que nos permite que muchos usuarios estén conectándose al mismo tiempo o la base de datos esté conectada a la red. Toda esa tecnología se encuentra en el concepto de base de datos, ¿ok? O motor de base de datos. Y dentro de este motor, o dentro de este gran repositorio, tenemos lo que son las tablas o entidades. Vamos a llamarle tablas porque así lo manejan más comúnmente. Y es en las tablas donde nosotros vamos a guardar o almacenar la información realmente. Una base de datos entonces puede tener, por lo menos, deberá tener una tabla o muchas tablas. ¿Ok? Sus compañeros hacían una muy interesante pregunta hace unas horas y comentaban, bueno, de hecho preguntaban, ¿cuál es el límite máximo de tablas por marca? ¿Ok? Entonces el día de mañana les voy a tener esa información y les voy a decir, bueno, no de todas las bases de datos, pero sí al menos de las más importantes, cuál es el límite, ¿no? Por ejemplo, caso curioso, en las bases de datos, vamos, de última generación, por así llamarlo, las que son de real time, su nivel hacia abajo dentro de una tabla, si pudiéramos llamarle así, aunque se conocen como nodos, es de 32 niveles. Es decir, solamente podríamos tener 32 tablas, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso el día de mañana les voy a hacer un pequeño PDF donde esté esa información que, pues, es interesante tenerla, ¿no? Inclusive,
vamos a poner, de hecho acá ya lo apunté, la columna máxima y la fila o el renglón máximo que tiene Excel. Eso también para que tengan como parámetro. Que ustedes puedan decir, bueno, si los datos o los registros que voy a manejar son 2.000, 5.000, 6.000 archivos y no quiero generar realmente una base de datos en Access, en SQL Server, en MySQL, Oracle, o lo que ustedes gusten y manden, pues pueden manejar perfectamente una hoja de cálculo, ya sea open source, que ya les mandé ahí una pequeña presentación de open source, o bien alguna privativa como sería Access, ¿no? Entonces, creo yo que nos puede dar un parámetro interesante. Bueno, entonces, una base de datos puede contener una o más tablas, por lo menos una, porque si la base de datos no tiene una tabla, pues bueno, no tiene razón de existir, ¿no? Digo, bueno, en términos prácticos, ¿eh? Ok, bueno, entonces vamos a crear nuestra tabla dentro del sistema escolar. Ok, vamos a conceptualizarlo en una tabla nada más, ¿no? Y de ahí vamos a ver cómo vamos a empezar a utilizar lo que son las reglas o normalizaciones de base de datos, pero también vamos a ver por qué eso lo ponemos entre comillas y se comenta en estos momentos de que, pues bueno, si no lo necesitas o necesitas más información, puedes ir modificando estas normalizaciones o estas reglas de base de datos. ¿Ok? Ya vimos un tema en la última clase que es por cuestión de espacio de disco duro, ¿no? Que ahorita ya no es tan limitante. Bueno, va. Entonces, aquí en el programita de Draw.io, en este caso voy a usar un apartado que se llama avanzado o advanced y le damos clic ahí y tenemos una figurita, ¿ok? Que está en la línea, sería la sexta línea, segunda columna, ¿no? Si lo vemos renglones y columnas, filas y columnas, ¿ok? Y es ese que se llama lista. Realmente es una cajita de texto que tiene, bueno, un nombre, un título y unos ítems o unos elementos donde nosotros podemos escribir. Bueno, en este caso vamos a llamarle a nuestro sistema escolar, a nuestra tabla, nuestra primera tabla, vamos a ponerle, ¿qué les parece? Datos del alumno, ¿no? Por ejemplo. O bueno, no datos del alumno, vamos a poner aula, ¿no? Porque estamos divididos en salones de clase. Entonces vamos a poner aula, ¿qué les gusta? Creo que están por letras normalmente, entonces vamos a poner aula A. Y entonces, ¿qué es lo que grabamos o qué deberíamos tomar en cuenta en un sistema escolar? Bueno, en un sistema escolar, normalmente tenemos, por ejemplo, se me ocurre manejar lo que es el nombre del maestro, ¿no? O del profesor. Observen que no estoy utilizando espacios en blanco. Después podemos tener el nombre del alumno. Y después podemos tener vamos a pensar aquí, calificaciones, por ejemplo. Después podemos tener el concepto de calificaciones, podemos tener el concepto de el semestre, ¿no? Porque, bueno, ¿en qué periodo es esa calificación o de qué periodo es esa calificación? ¿Ok? Y podríamos tener aquí, además, bueno, ya tenemos nombre de alumno, calificaciones, semestre, y vamos a pensar que podemos manejar la fotografía de la persona. Entonces, foto del alumno, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, no vamos a llamarle aula, vamos a ponerle mejor el nombre de una materia, ¿no? Ok, entonces vamos a poner acá. Bueno, perdón, no el nombre de la materia, vamos a pensar que son laboratorios, entonces va a ser la aula de física. ¿Ok? Segundo dato importante para nombrar nuestros nombres de nuestras, bueno, el concepto de base de datos. No podemos usar, entonces ya vimos, espacios en blanco, pero tampoco podemos utilizar acentos. Hay
existen algunos manejadores de base de datos que son herramientas que nos permiten manipular una base de datos como la que vamos a ver nosotros, que es MySQL Web, MyWeb SQL, que puede manejar ese tipo de cosas, pero realmente no es recomendable porque realmente lo que sucede, o esas herramientas lo que hacen realmente, es convertir esos acentos a un código ASCII y después a un hexadecimal y después a un código binario, que son ceros y unos, que es el lenguaje que entiende la máquina, nuestras computadoras, los celulares, tabletas y demás. Y pues, vamos, no es correcto. Se les puede dar muchos problemas. Inclusive porque, recuerden, el sistema de nombres que utiliza sistemas operativos como Microsoft, Windows, perdón, es muy diferente a sistemas operativos como Linux. Y actualmente un gran porcentaje, se habla más o menos entre el 70 u 80% de los servidores que existen en la nube, es decir, en Internet, ejecutan sistemas operativos Linux, no Windows. Entonces, sería un error estar manejando algunas características de nombres que nos permiten ciertos sistemas operativos. Siempre recuerden eso porque tienen que ser lo más estándar para que no tengan ningún problema. O para evitarnos algún problema en el futuro. ¿Ok? Entonces ya tenemos nombre del profesor, nombre del alumno, calificaciones, semestre, foto del alumno. Bueno, actualmente súper necesario en una escuela el correo electrónico, ¿no? Entonces vamos a poner acá email y obviamente también el WhatsApp. Entonces necesitamos el número de celular, ¿no? Vamos a poner acá número de celular. ¿Ok? El correo vamos a especificarlo un poquito más. Correo electrónico del alumno, porque pues igual puede ser del profesor, ¿no? Entonces, aquí podemos cambiar, vamos a poner celular del alumno. Ok, entonces creo que con estos datos están bien para a manera de ejemplo. Y pues parece que nuestra base de datos, sistema escolar, que contiene una tabla, que es donde quedamos que vamos a guardar la información realmente, pues parece ser que pudiera funcionar, ¿no? Vamos a ver, vamos a abrir, voy a abrir ahorita una hoja de cálculo y vamos a ver si esto realmente puede funcionar. O vamos a ver cómo estaríamos grabando esta información, ¿ok? Bueno, aquí no me dejó pegarlo como tal, pero bueno, no importa. Vamos a, permítame, déjame poner aquí esto. Y entonces tenemos que nuestra base de datos, ¿ok? Nuestra base de datos se llama sistema escolar, ¿ok? Y dentro de nuestra base de datos tenemos nuestra tabla que se llama aula de física, ¿ok? Esta aula de física tiene ciertos datos o ciertos campos. Tiene nombre del profesor, tiene nombre del alumno, tiene calificaciones, tiene semestre, tiene foto del alumno, tiene el correo electrónico del alumno, que le llamamos email del alumno. Estos datos, vamos, ustedes los pueden poner, pueden inclusive poner correo electrónico del alumno, ustedes deciden. Yo les recomendaría también, bueno, eso nada más es recomendación, que utilizaran nombres preferentemente no tan largos, es decir, cortos, tal vez que no pasen de 15 caracteres, 20 caracteres a lo más. Esto para que cuando ustedes estén manejando, procesando la información, no tengan un nombre dentro de una tabla que sea muy extenso. ¿Por qué? Porque al visualizarse pueden tener detalles por el tamaño, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, como una hoja de Excel, donde el nombre de la columna es muy largo y luego se complica a la hora de poder presentarlo, ejemplo, cuando se manda a imprimir, ¿no? Entonces, bueno, nada más es una recomendación. Son libres ustedes de manejar como ustedes desean.
De hecho, mientras escribo esto último, les quiero comentar que esta parte, si estamos hablando o estamos trabajando para una empresa de desarrollo de software o creación de base de datos, esto lo definen en algo que le llaman diccionario de datos. Esto no lo definimos nosotros, lo define el dueño de la empresa por lo general. Y es el que dice que sus nombres de campo van a empezar con una letra, van a tener su nombre más el dato, bueno, no sé. Vamos a ver después, les voy a dar algunos ejemplos de cómo se manejan en las empresas, pero a final de cuentas son libres de manejarlo como ustedes quieran. Menciono las empresas, ¿por qué? Porque recuerden que en el trabajo, en teletrabajo, en trabajo a distancia, o vamos, inclusive en el trabajo día a día en una oficina, pues nos pagan de acuerdo a ciertas reglas. Entonces, bueno, si la empresa tiene reglas para nombrar estos datos, pues vamos, tenemos que seguirla, ¿eh? O sea, si no, no nos van a pagar. Entonces, también tengan en cuenta ese detalle. Pero, técnicamente, ustedes pueden manejar el nombre o el estándar de nombres que ustedes necesiten. Voy a colocar aquí, con este color, voy a identificar a nuestra tabla, aula física, y ya pasé los datos que normalmente vamos a estar almacenando. Entonces, vamos a crear los datos vamos, como un ejemplo, ¿no? Entonces, nombre del profesor, vamos a poner aquí que se llama Horace, ahorita recuerdo cómo se llama mi compañero, bueno, voy a poner Horace Bramville, no, es Horace Rice. El nombre del alumno, vamos a pensar que se llama Luis. Las calificaciones de Luis va a ser de un 8 en el semestre, primer semestre. Foto del alumno, voy a poner aquí luis.jpg, ¿ok? Correo electrónico, obviamente estos datos son inventados, ¿verdad? Está, luis@gmail.com. Celular del alumno, voy a inventar, voy a poner 312 00, ¿cuántos me faltan? 4, ¿no? 4444. Creo que es correcto. Y entonces ya tenemos nuestro primer registro, nuestra primera información en nuestra pequeña tablita aula física que forma parte de mi base de datos, de nuestra base de datos sistema escolar. De hecho, voy a colocarle aquí, le voy a cambiar el color, ¿ok? Para identificar que esa es nuestra base de datos, ¿ok? De hecho, ¿qué les parece si acá le pongo base de datos, dos puntos, sistema escolar, ¿no? Para que quede más claro. Muy bien. Vamos a crear otro registro. Ya no voy a colocar los datos, pero los voy a colocar en orden. Entonces, nuestro siguiente alumno va a ser Janet, por ejemplo. Perdón, el maestro sería Horace Rice. El alumno va a ser Janet. La calificación vamos a pensar que Janet se saca 10. El semestre de Janet también va a ser primero. La foto de Janet, pues bueno, ya sería janet.jpg. Pues su correo, siguiendo la nomenclatura, sería janet@gmail.com. Y el teléfono, pues bueno, aquí se lo voy a poner 312. ¿Ok? Bueno, 312-330. ¿Ok? Muy bien. Y este es mi siguiente registro. Los voy a colocar con diferente tono a manera de identificar el dato, ¿no? De hecho, ¿qué les parece? En lugar de esto, lo voy a mejor colocar de cierto color. No, se ve mejor con tono, ¿no? Entonces, un dato va a ser, un registro, perdón, sería el de Luis. El otro dato sería el de Janet, ¿ok? Y vamos a crear un tercer dato. Nuevamente, Horace Rice, que es el nombre del maestro. Ahora tenemos el nombre de América. Calificación América, pues también es 10. Su semestre va a ser primer semestre. Permítanme, creo que... No, nadie se conectó. Primer semestre, su foto, pues va a ser, su archivo de foto va a ser @jpg. Su correo electrónico america@gmail.com. Recuerden, estos datos son inventados. ¿Ok? 33 12 40.
Y entonces aquí nosotros tendríamos otro registro. De hecho, permítanme, voy a colocar un poquito más pequeño para que... Acá está. Y entonces, pues se está guardando nuestra información, o de esta forma se estaría registrando los datos dentro de nuestra pequeña tabla, de nuestra pequeña base de datos. Pero esta estructura tiene algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué sucede si no solamente se da física en una escuela? También pueden dar matemáticas, español, ética, sistemas, idiomas, historia de México, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué sucede si hay dos materias? Bueno, pues podemos pensar que si existen otras materias, pues lo único que tenemos que hacer entonces es crear otra tabla con el nombre de la otra materia. Entonces vamos a pensar que acá es historia, ¿no? Acá tenemos historia. Y al igual que mi tabla de física, pues tengo el dato del profesor, del alumno, su calificación, su semestre, correo y datos de alumno como el celular. Regresemos a la hoja de Excel y veamos cómo se grabaría la información para lo que vendría siendo el aula de historia. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo que hice fue copiar esto. Aula de historia. Y bueno, ya vamos a cambiar el nombre del maestro. Ya no va a ser el maestro Horacio, sino va a ser la maestra Rosy Llamas, creo. Y en cuestión de nuestros alumnos, sí vamos a manejar los mismos. ¿Ok? Para que vean qué sucede. ¿Ok? Vamos a poner Rosy Llamas. Muy bien. Y entonces, pues así, si tenemos matemáticas, pues tendríamos otra tablita. Si tendríamos cualquier otra materia, pues vamos a crear diferentes tablitas, ¿no? O sea, una tabla por cada materia que tengamos. Pero aquí hay varios problemas, hay varios detalles. Primero, observen que para cada registro, que están identificados por colores, se están repitiendo los datos. Por ejemplo, en toda la tabla de física se repite el nombre del maestro. También en la historia se repite el nombre del maestro. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se repite? Bueno, en este caso, pues creo que nada más, porque bueno, son diferentes alumnos, pero se está repitiendo los datos del maestro. Y esto, de cierta forma, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Bueno, hay una regla que en estandarización de base de datos, donde nos señala que debemos minimizar el uso de información duplicada en nuestras tablas. Es decir, ¿por qué voy a estar nombrando registrando los datos del maestro en cada tabla? Bueno, ¿qué sucede? De hecho, vamos a ver esto. Vamos a poner, vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver por qué no lo debemos hacer. Ok, imaginen que por un error administrativo, el nombre del maestro es Rice, el apellido del maestro es Rice, pero con S, no con C de casa. En ese momento, para hacer esa modificación, entonces tendríamos que actualizar todos los registros con el nuevo nombre o con la corrección del nombre del maestro. Aquí hay un serio problema porque imaginen que ya tengan, no sé, 1000 registros, ¿ok? Pues bueno, 1000 veces van a tener que modificar esa información. Eso ya es complicado. Y lo mismo sucedería con la maestra Rosy. Imagínense que su nombre no es con Y, sino es con I latina. Vamos a pensar, imaginar. ¿Ok? Entonces, pues también en los 1000 o 2000
o 100 o 200, digo, igual si son 4, pues no habría tanto problema. Pero normalmente, digo, pensando que en un aula existen un promedio entre 15 y, bueno, hasta 40 alumnos, pues imagínense, ¿no? En una escuela, cuántos registros tendrían que estar cambiando esta información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Bueno, lo que se recomienda es crear otra tabla donde se maneje el detalle de estos datos o estos campos que vamos a estar utilizando en más de una tabla. ¿Ok? Porque pudiera ser un poco peor el escenario, pudiera ser que el maestro de física también de la materia de historia, por ejemplo, para 2 alumnos, por ejemplo aquí, pudiera ser que el maestro Horace también de historia para Janet y para América, por ejemplo, ¿no? Y entonces, modificar el nombre, no solamente lo vamos a tener que hacer en física, sino también en el aula de historia. Entonces se empieza realmente a complicar la situación, porque entonces es cuando ocurren o aparecen los errores de que en un lado sí está la información correcta, pero en otro no. ¿Ok? Ejemplo, que seguido hemos escuchado esos casos caóticos, esas fechas de ventas nocturnas, donde el departamento de costos modifica su información en una parte, pero jamás llegó a la sección donde imprimen los precios y nunca actualizaron los precios, por ejemplo, o los actualizaron erróneamente. Esto sucede por diseños de tablas. Digo, no es que sea 100% por eso, pero sí muchas veces se ha visto que es por un diseño de este tipo de base de datos, ¿no? Entonces, primer detalle que tenemos que evitar cuando diseñamos una base de datos. Eviten tener datos duplicados, ¿ok? Bueno, ¿cómo entonces podemos solucionar este detalle? Bueno, voy a regresar al programita de Draw.io y entonces vamos a crear una nueva tabla. Y esta nueva tabla la vamos a nombrar como profesores. Y entonces, sí, esto es profesor, va a tener un nombre del profesor. Nombre del profesor. Ok. Ya podemos manejar más datos. Por ejemplo, podemos manejar celular del profesor. Podemos manejar también correo electrónico. Ok. Y también podemos manejar, por ejemplo, el celular. ¿Podemos evitar la palabra o especificar del profesor? Sí, sí podemos hacerlo, porque al final de cuentas, pues este celular ¿de quién va a ser? Bueno, pues de quien contenga los datos, en este caso la tabla del profesor. Pero, ahí va, les voy a dar una recomendación, un tip. Siempre es bueno tener o ser descriptivos en los nombres de los campos, porque cuando estemos trabajando o explotando la información, cuando se trabaja con base de datos, es común utilizar un término de explotar la información, ¿no? de hacer uso de los datos. ¿Ok? Imagínense, le ponemos celular y en el aula de física también se llama el datos celular. Cuando pasemos esta información, pensemos Excel porque tenemos que graficar o hacer una estadística o un reporte, un listado, pues nos vamos a confundir porque celular de qué, ¿no? Celular de quién, del alumno, de quien cuida el aula, el profesor, el director, bueno, de quién, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, si es cierto, hay que trabajar un poquito más, pero son unas cuantas letras, si pongan, especifiquen, mejor dicho, detallen, o sean descriptivos al nombrar sus datos, ¿ok? Eso, créanme, les va a ayudar cuando estemos haciendo uso de su información. Muy bien. Entonces, ya tengo mi tabla de profesores. Ya tengo, digamos, datos generales de mi profesor, inclusive muchos más de los que estamos manejando en nuestra tabla de física e historia, porque aquí no nos manejamos nombre, pero ya que vamos a crear una tabla nueva
para nuestros profesores, pues podemos tener mucho mayor información de estos, ¿no? Entonces, podemos ponerle, ¿cuántos pueden crear? Su límite es la imaginación. Bueno, no es cierto, el límite sería el disco duro, ¿no? Pero bueno, ya quedamos que, pues bueno, el tamaño de los discos duros actualmente es tal que ya esa parte no nos complicamos. De hecho, un dato, 10 megas, vamos a pensar unidades de medida de 10 megas, es decir, cada 10 megas nos permiten capturar 10 millones de letras o caracteres. Caracteres se refiere a letras, números, símbolos, cualquier dato, ¿no? Cualquier carácter, perdón. Entonces, 10 megas equivale a 10 millones de caracteres. ¿Ok? Entonces, 1 giga, pues bueno, son 1024 megas, pues multipliquen 10 millones por 1024, ¿no? Y así va siendo exponencial. Entonces, realmente en un disco duro actual de 500 gigas, pues imagínense cuánta información no pueden almacenar. Entonces, no se preocupe por qué tan detallado puede estar su tabla. Mientras más detallado, mucho mejor. ¿Ok? Bueno. Pero nos hace falta un dato muy importante. ¿Ok? Que se le conoce como identificador, clave o llave. Es decir, ¿cómo vamos a identificar a esa información de nuestra tabla? Es decir, cada tabla por lo menos debe tener un dato que identifique toda la información que vamos a almacenar. Ejemplo, me voy a pasar otra vez a mi cuasi Excel, no es Excel, es LibreOffice, Calc de LibreOffice, y imaginemos que estamos guardando este tipo de información, por ejemplo, ¿no? Nombre del cliente, imagínense que son una tiendita, somos una tiendita, entonces tenemos nombre del cliente y ventas, por ejemplo, ¿no? Simplemente. Entonces, en el nombre del cliente tenemos Juan Luis, por ejemplo, ¿no? Ese va a ser nuestro cliente. Y Juan Luis, pues tiene estas compras, vamos a pensar, la primera compra de 100 pesos, la siguiente compra va a ser de un peso más, perdón, ¿no? Un peso más, y así, ¿no? Hasta 108 pesos. Pero, por ejemplo, pues puede ser que muchas veces haya comprado 100 pesos, 101 pesos, vamos, datos que se repiten. ¿Qué sucede si ustedes quieren borrar la venta, específicamente la venta número 6 que hizo Juan Luis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que nosotros necesitemos eliminar ese registro en particular. Ese de aquí es el que queremos eliminar. Vamos a ponerle aquí color blanco. Queremos eliminar este registro. ¿Cómo lo borramos? Bueno, pues obviamente si es una hoja de Excel, pues venimos aquí, la vamos a eliminar y se borra. Pero realmente dentro de una tabla necesitamos identificar de alguna forma cada registro o cada información que estamos grabando dentro de nuestras tablas. Porque realmente, bueno, visualmente sí sabemos que ese es el que queremos borrar porque es el número 6, pero eso lo sabemos porque está visualmente. Pero en la base de datos esto a lo mejor es una única línea infinita, o casi, bueno, mejor dicho no infinita, pero sí con un límite muy grande, donde no se puede contar el número 6. De hecho, comentario, la información, por ejemplo, en los discos duros no se guarda en forma consecutiva, sino en el círculo de datos. A ver, estoy viendo a ver si tengo acá un CD. Bueno, no tengo, pero creo que se puede ejemplificar. El disco duro, pues bueno, obviamente vamos a pensar que... De hecho, permítanme, déjenme ver si tengo acá un CD mejor. No. Disculpen. Bueno, imaginemos que este es un CD. Bueno, es el disco duro, perdón, de nuestra computadora. Y entonces la información se puede guardar aquí en esta orilla. Después se puede guardar acá en medio,
acá un poco más abajo, más arriba. Es decir, la información no se guarda consecutivamente. Entonces, visualmente no puede identificar cuál es el número o tiene la posición número 6. Paréntesis. Vamos a ver que sí hay unas formas, pero no se recomienda. Vamos, no es que no se recomienda, pero no sería muy lógico usarlas. Entonces, tenemos que identificarlo, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué es la posición número 6 y es esa la que queremos borrar? Y, por ejemplo, la número 6 no es esta que tenemos aquí. Bueno, esto lo logramos colocando lo que se conoce como llave, identificador o clave. ¿Ok? Y entonces, a cualquier tabla, mejor dicho, en todas las tablas siempre deben tener un dato o campo que identifique a sus registros. Normalmente le pueden llamar clave o se le conoce como ID de identificador. ¿Ok? Entonces, normalmente es un número consecutivo. Entonces, el registro 1, pues será 1, 2, 3, 4, y así consecutivamente hasta el fin de nuestra información. ¿Ok? Este dato es lo que se conoce como llave. Este dato clave, vamos a decirle, vamos a llamarlo así. De hecho, permítanme, voy a ponerlo así. Sean mis otros datos. Este campo clave solamente debe tener una característica. Bueno, vamos a ver que tiene más características, pero ustedes piénsenlo de esta forma. No puede estar duplicado. ¿Ok? Porque es un identificador. ¿Qué sucede si el 6, por ejemplo, el registro 6 se repite aquí y aquí? Bueno, pues cuando ustedes borren, cuando nosotros borremos el registro con clave única o identificador único número 6, pues no solamente va a borrar el que necesitamos, va a borrar 2, 3, 4, 1 millón de registros más. Eso sería un error, ¿no? De hecho, nos meteríamos en grandes problemas si llegamos a borrar información de esa forma. Entonces, identificador, llave o clave no debe duplicarse en los registros. ¿Ok? Entonces, lo conceptualizamos de esa forma. Nuestro identificador único dentro de mi tabla no puede ser duplicado, es decir, no puede duplicarse. Muy bien. Entonces, aquí en esta tabla de profesores nos está haciendo falta ese punto. Entonces, vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo de la forma más que comúnmente lo podemos encontrar, que sería nuestro ID, ¿no? Es el identificador de nuestro profesor. Pero como puede haber muchos identificadores, entonces le ponemos ID del profesor. O bien pudiéramos llamarlo, lo voy a poner entre paréntesis, clave profesor. Esto lo estoy colocando así para que ustedes vean que ustedes pueden llamar o crear su propio nomenclatura para sus campos, ¿ok? O sus datos. Entonces, ya tenemos ahí nuestro identificador único. De hecho, voy a ver si me permite. Acá está. Vamos a ver si lo puedo poner en negrita. No, no puedo poner en negrita. Ok, pero bueno, acá está. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ya puedo hacer referencia en nuestras tablas física e historia a nuestra tabla profesor. Entonces, este nombre del profesor se va a cambiar por ID del profesor. Y entonces acá, ID del profesor. ¿Ok? Y entonces, vamos a poner una relación. De hecho, permítanme, le voy a quitar las flechitas para no confundirnos. Y simplemente vamos a usar un conector. No, es que no es este. No, sí es este. Entonces aquí tenemos nuestro conector. Ajá, que va de la ID del maestro a este de acá. Y
también, de igual forma, del ID del profesor del aula de historia al ID del profesor de nuestra tabla de profesores. Entonces, sí, de esta forma, cuando cambie algún dato del profesor, como puede ser nombre, celular, porque bueno, el celular, ¿cuántas veces de nosotros no lo hemos tenido que cambiar porque se nos cae al mar o hay una de estas personas que le gustan tomar de práctica nuestros equipos, se lo llevan, nos lo roban. Entonces, pues bueno, tenemos que cambiar nuestro número de celular, ¿no? Entonces, imagínense estar cambiando el número de celular cada vez que a alguien le roben, bueno, a un maestro le roben su celular en todas las materias o las aulas de la escuela. Sería un poco engorroso, muy complicado. En cambio, de esta forma, ¿no? Ustedes actualizan en un solo lugar, que en este caso ese lugar se llama profesores, que es la tabla, y en automático se crea una relación, ¿ok? Bueno, pero no en automático, pero ya existe una relación entre la tabla, vamos a hablar, tabla de historia, a través del campo llave, que se llama ID profesor, con la tabla, y de esta forma en todo momento podemos de un lado, ya sea de la tabla de historia o de la tabla de profesor, estar compartiendo la información del mismo. ¿Ok? Eso son las relaciones de la base de datos o de las tablas. De hecho, realmente de las tablas. Estas relaciones, ese conector, ¿ok? Físicamente, y digo físicamente porque pues electrónicamente, digitalmente se crean, en Access tiene una particularidad muy interesante. Cuando nosotros creamos esta información, perdón, esta referencia, esta liga, cuando nosotros cambiamos un dato en alguna tabla, en forma automática se modifican en todas las demás. Eso está bien y a la vez está mal. Porque, ¿qué sucede? Digo, está bien porque nos facilita, ¿cómo diría el programa de televisión? Nos evita la molestia, ¿no? De estar, de cierta forma, haciendo nosotros algún tipo de procedimiento o de proceso. Pero está muy mal porque si por error alguien borra o modifica algo que no es correcto, en ese momento se modifican en todos los lados. Entonces, eso de las relaciones como Access, pues realmente muy poquitas bases de datos lo tomaron. Y digo de Access porque recuerden que Access en los 80s, 90s, bueno, finales de los 80s, pues vamos, fue el boom a nivel de base de datos porque pues era visual, ¿no? Dejó de ser en MS2 como les mostré con comandos y pasó a ser una base de datos visual, ¿no? Pero pues ese detallito no lo copiaron. Y bueno, y las razones por las que les comento. Entonces, esa relación es solamente lógica, es decir, solamente existe o deberemos tratar que exista obviamente en nuestra mente, pero también en nuestro diseño, que es, puede ser una hoja o algo como Draw.io, ¿no? Comentario. Cuando se habla de proyectos de base de datos o de software, por ejemplo, esto varía un poco dependiendo qué tan grande es el software, ¿ok? Pero, por ejemplo, para un sistema hotelero, para una cadena de hoteles, un proyecto de un software, por ejemplo, aunque les puedo comentar, de cabinas, por ejemplo, cabinas de control de spa, solamente el módulo, o vamos, el trabajo de diseño de base de datos, estuvo contemplado, si no mal recuerdo, casi 5 meses. O sea, 5 meses se le dedicó a este diseño que ustedes están viendo. O sea, ni siquiera hacerlo, no, solamente al diseño de la base de datos. Vean qué importante es. De él depende que también va a funcionar nuestro, una disculpa ahí, se está moviendo esto, que también va a funcionar nuestro software o nuestra base de datos, ¿no? Okay. Entonces, si se tardan 2-3 días haciendo su diseño de base de datos, no está mal, al contrario, está muy bien. De hecho, me preocuparía si tardan 5 minutos. Ahí sí, puede ser que estén obviando
algunos detalles, ¿no? Entonces no pasa nada, eso con la práctica van a poder ustedes estar mejorando sus propios diseños. Bueno, ya con esto ya tenemos solucionado el detalle del profesor, pero ven qué otra cosa sucede. Vamos a colocar aquí, ok. Volvemos a nuestro datos, ¿no? Ya tenemos que con nuestra base de datos de profesor, esto, pues aquí ya vamos a pensar el maestro Horacio es 001, la maestra Rosy es 002, y entonces aquí tenemos, bueno, está convirtiéndose a un solo dígito, pero bueno, no importa, ¿no? Aquí tenemos la clave entonces de nuestro profesor. Clave del profesor. Y eso, el maestro Horace, pues entonces tiene una clave que le llamamos ID del profesor. De hecho, dice, creo que nada más era ID del profesor, ¿verdad? 2 puntos, 1, por ejemplo, ¿no? De hecho, acá está, ID profesor. Y la maestra Rosy, pues bueno, tendrá su ID de profesor número 2. Tenemos Rosy, chavos. Ahí está. Perdón. Y de esta forma, pues actualizan todos los datos sin tener que estar grabando esa información en nuestras tablas. Pero bueno, ¿qué otro detalle tenemos por aquí? Bueno, ven que si observamos, los datos del alumno también se registran o se duplican en cada ocasión que nosotros vamos a guardar sus calificaciones. Vean, Luis, acá está, Janet, América. Bueno, perdón, ¿por qué digo que se duplican? Vamos a ver. Vamos a pensar que en la materia de física, bueno, en el aula, la tabla aula física, Luis, esta calificación ya no es del primer semestre, es del segundo. Y de Janet también ya no es del primero, es del segundo. Entonces observen cómo Luis y Janet, de hecho voy a minimizar un poquito el zoom para que se pueda ver. Está más o menos ahí. Entonces vean cómo Luis y Janet se empiezan a duplicar todos sus datos. No son los mismos datos, eso sí. ¿Por qué? Porque el primero es del primer semestre y el segundo es, bueno, el segundo registro de Luis es del segundo semestre al mismo tiempo que Janet. Pero se están duplicando su información. Y nuevamente sucede lo mismo. ¿Qué pasa si el correo electrónico, el teléfono celular de Janet o de Luis se modifica, lo cambia? Pues entonces tendríamos que cambiar todos los registros dentro de esa tabla. Nuevamente eso es engorroso, bueno, no es pérdida de tiempo, pero sí es un trabajo que nos va a llevar tiempo. En la práctica, ya trabajando, ¿ok? Tiene algo todavía que es de mayor importancia a considerar. El error humano que puede existir al estar manipulando los datos. Porque si ya están grabados y nadie se quejó, vamos a decirlo de alguna forma, ¿okay? Si ya están grabados, si no hay ningún reclamo de la información que grabamos, quiere decir que esos datos están correctos. Y si ustedes van a modificar los datos, pues puede haber un error. ¿Ok? Ya no del sistema, ya no de la base de datos, sino es un error humano. Créanme, me ha tocado de decirle adiós a compañeros de trabajo precisamente por eso, ¿ok? Por errores de ese tipo de cosas, ¿no? Porque, vamos, estamos hablando, bueno, estos son 4 o 5 registros que si aún se perdieran no sucede nada, ¿no? O sea, bueno, se nos va a molestar, pero más de una hora no nos va a llevar corregir o volver a capturar esta información. Pero imagínense una base de datos que tenga 1.000.000 de registros. Ya es un problema, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos esa cantidad de información, sí nos dicen así, adiosito, ¿ok? Entonces, cuidado por ahí, un tip. ¿Qué hacemos? Bueno, pues precisamente tenemos que crear nuestras tablitas de cierta forma que esa información solo sea en un único lado, ¿ok? Y así como creamos nuestra tabla de profesores,
Pues entonces quiere decir que también podemos crear una tabla de alumnos, donde vamos a tener nombre del alumno, celular del alumno, ya quedamos porque sí hay que ponerle ahí el dato extra que nos identifica el campo, ¿ok? Y sobre todo van a verlo, cuando estén haciendo sus bases de datos, sus tablas, cuando una pregunta seguro obvia va a ser, ya no recuerdo de qué base de datos o de qué tabla es mi campo. Entonces, esto nos va a ayudar para eso, para no pasar minutos, y créanme, son muchos minutos que luego pasamos investigando de dónde es el dato. Entonces aquí vamos a poner ya no ID de profesor, sino ID de alumno. ¿Ok? Y al igual, de hecho, permítanme aquí, no le di el enter, aquí está. Y al igual, a ver, permítanme, creo que está bien así. A ver, déjame darle un enter, o dos enters. Ahí está. Ok. Y de la misma forma que el ID del profesor, va a ser exactamente lo mismo para nuestra tablita de alumnos. Y entonces, en el aula de física, modificamos en lugar de nombre del alumno, iría ID del alumno. Vean, ya tenemos dos IDs. Si lo hubiéramos colocado ID, pues nos daría un error. ¿Por qué? Porque, recuerden, no pueden estar duplicados. Ni lo que contiene, ni el nombre de las llaves. ¿Ok? No podemos tener dos claves o identificadores únicos repetidos, ¿no? Entonces, eso, vamos, eso ya es cuestión técnica y lógica. De hecho, las bases de datos, las herramientas de manipulación de base de datos nos ayudan en esa parte. No les van a permitir dejar un campo repetido, ¿ok? Pero es importante que sepan ustedes el porqué de esto. Entonces, acá tenemos ID de historia. ¿Ok? Historia. Muy bien. Y ID de historia, perdón. ID de alumno. Historia es el aula. Ahí está. ID de alumno. Muy bien. Y entonces vamos a colocar ya nuestro conector para el ID del alumno. Y lo tenemos acá. Y creamos otro ID de alumno para nuestra tabla. No se preocupen si sus conectores se cruzan, no pasa nada, ¿ok? Bueno, si estamos en papel, tal vez un buen opción pudiera ser cambiar de color, ¿no? Entonces, cada tabla que tenga un color. Son sugerencias, no es que tenga que ser. Si ustedes no se confunden con sus diseños, no pasa nada. Ok. Digo, el que sí va a tener problemas va a ser su servidor para entenderlo, pero bueno, yo creo que llegó el momento de que me toque a mí, ¿no? Como alumno, pues yo sí hacía muchos diseños así complicados para el maestro que lo entendiera. Me hacía muchos cruces de conectores, pero bueno, ya me tocó a mí ahora estar en la otra parte. Ok, bueno, entonces, ya la información del alumno está contenida en una sola tabla y ustedes ya no van a tener que corregir 1.000.000 de registros, sino solamente van a tener que ir a una tabla y corregirlo. Y si se equivocan, ya no los van a despedir, porque ya solamente es un registro. Y será cuestión de ir y reparar o corregir el dato que, por cuestión humana, créanme, si estamos después de 6, 8 horas, 9 horas frente a una computadora, etc., etc., es muy común que tengamos errores de dedo. Entonces, traten de minimizar esos detalles, esos errores, ¿no? Entonces, una buena forma es diseñando sus bases de datos de esta forma. Perdón, sus tablas de sus bases de datos de esta forma. ¿Ok? Y pues ahorita pues también ya quedó bastante bien, ¿no? Porque entonces ya si nos vamos al Excel, ya no estamos guardando el nombre del alumno, foto del alumno, correo del alumno y celular del alumno. De hecho, aquí me faltó foto del alumno, ¿no? Voy a poner acá.
Esta foto del alumno. ¿Ok? Ahí está. Ya no estaríamos guardando todo eso cada vez que registremos una calificación en nuestra tabla, sino solamente estaríamos registrando lo que sería el ID del alumno. Voy a inventar, vamos a poner acá, Luis tiene el ID 001, aquí vamos a intentar poner 001, en caso de Janet vamos a ponerle que va a tener el ID 002, y en el caso de América va a tener el ID 003, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. En lugar de Luis, vamos a tener el ID. Entonces vamos a poner 001. ¿Ok? En lugar de Janet, vamos a tener el ID, vamos a tener 002. Aquí, en lugar de América, vamos a tener el ID 003. Luis quedamos que era 001. Janet quedamos que era 002. ¿Y qué sucede con los demás datos? Ya no los necesitamos. Entonces, ya podemos borrar la foto del alumno, correo del alumno y celular del alumno. Entonces vamos a hacer lo mismo con Janet. Quitamos correo, celular. ¿Por qué? Porque no es necesario guardarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los tenemos por ahí. Vamos a poner acá América, borramos la foto, el teléfono, y hacemos lo último también con Janet. ¿Ok? Y entonces vean cómo su base de datos, su tabla, que se llama aula física, ya está siendo más eficiente porque está teniendo menor cantidad de datos. Mientras más pequeño les quede a ustedes las tablas, a la hora de hacer las consultas van a ser más eficientes. Ejemplo, voy a mostrarles una base de datos que tiene aproximadamente casi 22,000 registros de personas. ¿Ok? Vamos a ver, permítanme. De hecho, este es un administrador muy similar al que vamos a estar manejando. Es una base de datos de MySQL, perdón, de MySQL, ok, donde hay datos de información, ¿no? En este caso, son unas pruebas. Acá está. Entonces, por ejemplo, aquí están desplegados dirección y colonia de, permítanme, vamos a ver, de 21,760 personas. ¿Ok? Entonces, imagínense estar buscando en esta cantidad de información algo. Pues eso es mucho más tardado que tengamos específicamente los datos que no se repiten dentro de una tabla. Eso va a ser mucho más eficiente porque en lugar de 21,760, pues solamente vamos a tener, no sé, a lo mejor 1,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues va a ser algo más pequeño y va a ser más eficiente en nuestras consultas. Vamos a ver varios casos de estos, entonces no se preocupen, ¿ok? Y pues ya nos está quedando bien, ¿no? Pero aquí hay un detalle. También el detalle de las calificaciones. Pues sí está bien, pero ¿qué sucede si física es de 3 años, ¿no? Que lo ven en el primer año, segundo año, tercer año. Bueno, en este caso son los semestres, ¿no? Primer semestre, segundo semestre, y así, ¿ok? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de historia? Bueno, pues es otra tabla, y a esta tabla, pues le tenemos que hacer exactamente lo mismo. De hecho, aquí, a nuestra tabla de historia, podemos también, entonces, quitarle la información que tiene que ver del alumno, como lo que sería, perdón, aquí está, alumno, aquí está, alumno, déjenme borrarlo así, porque si no, ya vi que me va a suceder una desgracia. Acá está. Ya no necesito esos datos. Y en historia tampoco necesitaría eso, ¿no? Porque entonces ya estoy eliminando mis datos que están duplicados.
Estos datos normalmente, si observan, podríamos llamarlo datos generales, ¿no? Siempre hay datos generales de cualquier cosa. Por ejemplo, si vamos al hospital, nuestros datos generales, pues son el peso, bueno, precisamente estos, ¿no? Dirección, correo electrónico, teléfono, ¿qué otra cosa puede ser? Bueno, el teléfono que en dado caso de una emergencia, ese tipo de cosas son datos generales. Los datos centrales sería, por ejemplo, el padecimiento que tengamos, nuestro peso, nuestra presión, nuestra presión arterial, ese tipo de cosas, ¿no? O los medicamentos serían datos primordiales, que sí tienen que estar registrados por cada evento, pero los datos generales no necesitan tenerlos en cada hoja. Claro, ¿verdad? Que es los que consultamos no voy a decir los nombres, pero podemos decir en hospitales de salud pública, pues por eso nos tardan una eternidad, aunque algunos ya se modernizaron, pero siguen usando ahí sus hojitas, ¿no? Mejor no hablemos de ese tema. Pero, vean, hay un detalle también. Primero voy a actualizar los datos aquí. Voy a borrar estos datos también en la parte de historia. Ok, para que ya nos queden correctos. América era, ¿qué? 0003. Janet 002. Perdón. 002. Y Luis 001. Ok. Ya tenemos acá nuestros datos. Pero observen un detalle. ¿Qué sucede si tenemos otra aula? Vamos a pensar idiomas, por ejemplo. Llamamos idiomas, vamos a poner acá. O lenguas, no creo que le llaman lenguas. ¿Ok? ¿Y qué sucede si tenemos otra más? Vamos a pensar que tengamos artes gráficas. Que bueno, que son materias que a mi gusto tendríamos que tener. Aula, vamos a ponerle gráficas. ¿Ok? Y vamos a tener una tabla por cada una de nuestras aulas. Pero lo cierto es que, bueno, como no somos un país de primer mundo, pues realmente no tenemos un aula dedicada a física, un aula dedicada a historia, un aula dedicada a gráfica, una aula dedicada a lenguas. Claro, por supuesto, hay ocasiones que sí. Por ejemplo, las universidades autónomas, es muy propio de ellos que la facultad, bueno, de hecho, porque es una escuela, la facultad de idiomas o lenguas extranjeras, pues sí tengan aulas dedicadas a ciertas cosas, ¿no? Pero son laboratorios. Pero vamos a hablar de nivel primaria, bueno, vamos a hablar kinder, primaria, secundaria y preparatoria, pues normalmente en una aula ven todas las materias. Entonces esto también está quedando medio raro, ¿no? Porque realmente no es aula por materia, sino es un aula por horarios. Entonces quiere decir que el aula puede ser una sola, pero voy a tener muchas materias dentro de esa aula o dentro de esta salón de clase, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces lo correcto sería tener una tabla que se llame materias, que tenga el nombre de la materia, tenga, por ejemplo, este nombre de la materia tenga un horario, vamos a pensar, un horario. La materia como tal tenga el ID del profesor, porque pues, pudiera ser que una misma materia la de más de un profesor al mismo tiempo, ¿ok? Y pues creo que sería todo, ¿no? Vamos a pensar nombre, materia, horario y profesor. ¿Okay? Por supuesto, eso puede ser mucho más detallado, ¿verdad? Puede llegar a mayor detalle. Pero vamos a pensar que tus datos son... Bueno, por ejemplo, podríamos tener material de la materia, ¿no? Que sería material
didáctico. No, ¿cómo le ponen? Bueno, voy a poner material. Asignatura, voy a poner. Material de la asignatura. Acá está, ¿ok? Y entonces, con esta tabla, ya no necesitamos tener una tabla para cada materia. Entonces yo solo voy a tener una. ¿Qué estoy haciendo? Mi base de datos es más eficiente, porque en vez de tener que ir a 18 tablas, cada una representando una materia posible, pues solo tengo una tabla donde está toda la información de estas materias. ¿Ok? Entonces, podríamos tener ahora esto de la siguiente forma. Voy a tomar nuestra tabla simulada de historia. Y le voy a llamar aquí aula A, por ejemplo. Ya nuestro diseño original de aula A. Entonces ya tenemos ID de profesor, ID de alumnos, calificaciones, semestre, ¿ok? Puede ser, ¿por qué no? Y vamos a tener aquí ID de la materia, que si observan, en nuestra tabla de materia se nos olvidó. Entonces tenemos que poner acá ID de la materia, porque recuerden que tiene que tener un identificador, si no, ¿cómo identificamos? ID de la materia. Y entonces, ahora sí, este conector lo vamos a colocar aquí. Perdón. Quedó ahí raro. ID de la materia con ID de la materia. Y entonces, ahora sí, observen lo siguiente. En lugar de tener este esquema, de hecho voy a borrar este de acá, voy a borrar este de aquí, voy a borrar este de acá. En lugar de tener todas estas tablas, por cada una de ellas, dependiendo de nuestra escuela, voy a cambiarle el color. Ahí está. Vamos a poner acá. Para tener todas estas, pues podemos tener solamente una sola. ¿Ok? A ver, permítame un momentito, voy a minimizar nada más para poder manejar el gráfico. Voy a copiar a ver, esto de aquí, lo voy a pasar por acá. Y este de aquí, lo voy a pasar para acá también. Voy a colocar esto aquí. Solamente estoy moviendo las dibujitos, las tablas. ¿Ok? Y ahí está. Y entonces, en lugar de tener una tabla para física, otra tabla para historia, para gráficas, para idiomas, solamente tenemos una tabla. Ya hicimos más eficiente. Y nuestras relaciones, entonces vamos a estar de esta forma. ¿Ok? Y aquí, pues entonces, el ID del profesor va a estar acá. Y vamos a colocar, de hecho, permítanme. A ver. Es que lo que estoy haciendo es que queden los conectores lo más visualmente, gráficamente lo mejor posible, ¿no? Aquí estamos. ¿Okay? La materia está ligada a un profesor, porque bueno, la asignatura la tiene que dar un profesor, pero quedamos que la materia la puede dar más de un profesor. Entonces, una materia está relacionada a la tabla de profesores. Esta es la forma donde ya voy a saber quién está dando qué materia. ¿Ok? Esta materia está impartida o va a ser impartida en un aula. ¿Ok?
Los datos de la materia, quién le imparte, en qué hora, el nombre de la materia, pues entonces va a estar en la tablita materias y va a estar ligada al aula por la clave ID materia. Los datos del alumno, bueno, esos datos de alumnos se los tenemos que tener en otra tabla, que en este caso es nuestra tablita de alumnos, y tenemos acá nuestro ID de alumno, haciendo referencia al alumno en esta parte. ¿Ok? Entonces, acá está. ¿Qué dato ya no necesitamos, por ejemplo? Pues ya no necesitamos el ID del profesor. ¿Por qué? Porque eso no lo va a dar la materia. ¿Ok? Si dejamos acá el ID del profesor, pues estaríamos nuevamente duplicando la información. ¿Ok? Y aunque ya conocemos que si 10 megas son 10 millones de caracteres y no nos perjudicaría mucho, pues realmente sí, en tiempos de eficiencia, claro, en los sistemas y en las computadoras que tenemos actualmente, pues ese término de eficiencia ya son milisegundos. De hecho, el ejemplo que vimos de desplegar las casi 22.000 direcciones y colonias fueron fracciones de segundo, ¿no? De hecho, creo que no fue ni siquiera un segundo que tardó el sistema en devolver la información, pero siempre hay que pensar en eso. Entonces, ID de profesor, le decimos adiós y ya lo tenemos. ¿Ok? Y entonces ya tenemos una pequeña base de datos que nos puede dar o resolver el qué aula, qué materia, qué alumnos con sus calificaciones y los profesores. ¿Podemos ir a un detalle todavía mayor? Sí, sí podemos ir, porque aquí el siguiente detalle que se me ocurre serían las calificaciones. A lo mejor las calificaciones y los semestres sea una tabla general de calificaciones. Pero bueno, eso ya depende de para qué necesitemos la información. Pero básicamente con eso podríamos controlar un pequeño sistemita de una base de datos de sistema escolar. ¿Ok? Claro, aquí todavía faltaría, por ejemplo, que los horarios pudieran estar en una tabla, ¿no? Aparte, no sé, el salario de los maestros, de los profesores, si el alumno tiene beca o no tiene beca, bueno, ya serían datos adicionales que podría tener nuestro diseño. ¿Ok? Pero bueno, creo que a grandes rasgos eso podría ser un pequeño diseño de una pequeña tabla, perdón, una pequeña base de datos con unas tablas que por medio de referencias lógicas, que estamos llamándolo a través de identificadores, que es el ID del profesor, ID de alumno y ID de materia, pues podemos nosotros generar este tipo de relaciones. En la práctica, estas referencias, estas relaciones, las vamos a ver mucho con sentencias que se conocen como inner join, que es donde ustedes, con información de una tabla, que en este caso pudiera ser la tabla materias, van a obtener toda la información de todas las demás. ¿Ok? ¿Y cómo? Pues haciendo uniones entre tablas. Esas uniones se hacen de forma lógica a través de estos campos que se le conocen como, recuerden, identificadores, llaves o claves. ¿Ok? Y la restricción que tienen es que no pueden ser duplicadas. Tanto el registro de información, que es lo que veíamos aquí, ¿ok? Aquí no pueden duplicarse, ¿ok? Y tampoco pueden duplicarse en el nombre. En una tabla no pueden existir dos campos con el mismo nombre. Y bueno, lo que también ya vimos es que no pueden tener espacios en blanco y tampoco pueden llevar lo que son acentos, ¿ok? O ese tipo de caracteres muy especiales. Van a ver en diseños de base de datos, en los libros, que van a tener acentos y van a tener espacios en blanco y van a tener esas cosas. No es tan mal, o sea, porque al final de cuentas es el papel. Simplemente cuando ustedes construyan, cuando estemos construyendo nuestra base de datos, pues recuerden quitarle los acentos y los espacios en blanco, nada más, ¿ok? Es nada más como que la recomendación, pero no pasa nada igual si no se los ponen. ¿Okay? Lo más normal es que no se los pongan, ¿okay? Porque se entiende que es el diseño ya de cómo estará la base de datos. Inclusive también es muy importante porque pudiera ser que
no sé, al omitir un carácter de alguna letra, pues no quede poco entendible, ¿ok? El nombre del campo o el nombre de la tabla, y si es necesario, desde esta parte del diseño, darnos cuenta de ese detalle o de ese error, ¿no? Para que cuando cuando estemos, perdón, construyendo la base de datos, pues no tengamos ese problema, ¿ok? Entonces, recuerden, no se preocupen si en un diseño de base de datos ustedes tardan una semana, 15 días. Ya les platiqué, un sistema hotelero son 4 meses. Y aparte son 4 meses como de... Ahorita les digo, por ejemplo, para la cadena Palas, el diseño para Spa, el proyecto, vamos, el tiempo, el timeline, el tiempo de desarrollo de la base de datos fueron como 300,000 pesos. Y lo único que se le entregó a la empresa fue una carpeta, eso sí, como con 500 hojas que contenía todo el diseño de la base de datos, ¿no? Que es como esto que están viendo. Eso es lo que vale, ¿ok? Entonces, no es tampoco para decir, no es cualquier cosa, no, porque recuerden, esto es el centro de su base de datos. Recuerden, crear la base de datos lo puede hacer cualquiera. El diseño de la base de datos es lo que ustedes tienen que afinar y obviamente pues con la práctica lo van a ir logrando. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta este momento. ¿O vamos bien? Vamos a ver. Sí, se escucha acá. Sí. Ok. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Entonces, vamos a ver qué van a tener de tarea para el día viernes. ¿Ok? Para el día viernes, ustedes van a hacer su primer diseño de base de datos. Claro, no va a ser el único diseño de base de datos que vamos a ver. El día viernes vamos a ver 2 ejemplos más de diseño de base de datos y el lunes vamos a ver uno más. Pero sí vamos a estar viendo pequeñas actividades de tarea para que ustedes practiquen, ¿ok? No se preocupen, no tienen que hacerlo en Drive, no tienen que hacerlo en Excel, no lo tienen que hacer en PowerPoint, en Word. No, que si lo hacen en este tipo de programas, pues excelente, porque además están practicando. Lo pueden hacer en una hoja, le toman foto y me la pueden enviar. No pasa nada, ¿ok? O tomarle una foto de la pantalla igual. O sea, no se preocupen por esa parte, ¿eh? O sea, yo veo cómo interpreto sus imágenes. Entonces, ¿qué va a ser de tarea? De tarea van a hacer ustedes una base de datos. Esto que les voy a explicar en un momentito más, en unos minutos más, se los voy a enviar por PDF en el grupo del chat para que tengan las instrucciones. Pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? O que van a tener, mejor dicho, que realizar ustedes como tarea. ¿Ok? Van a tener que hacer un pequeño diseño de base de datos, de una base de datos de facturación, donde en estos datos de facturación ustedes puedan manejar los datos del cliente. Aquí les estoy colocando los datos que tienen que manejar. Esto se los voy a enviar por PDF. ¿Ok? Si quieren agregar más, excelente, pero mínimo tienen que ser estos que están aquí. Los detalles del producto, que son los que manejamos aquí. Y las situaciones a resolver o el problema a resolver es que ustedes, con el diseño de la base de datos, deberemos poder generar una factura. Claro, no vamos a hacer una factura electrónica, no, sino que vamos a intentar formar una factura electrónica, perdón, una factura como la conocemos. ¿Una factura qué es? Es una nota que nos dan en papel o nos envían electrónicamente de acuerdo al negocio que vayamos. Por ejemplo, una tienda por ejemplo, como estas de Oxxos, por ejemplo, creo que Oxxos existe en todo el país, pues vamos y nos dan ahí nuestra tira de papel, ¿no? Y en esa tira de papel están los datos de la empresa, están nuestros datos, que normalmente y malamente lo ponen en público en general, y abajito de él aparecen todos los detalles de todo lo que nosotros compramos, y al final tiene la situación que estamos viendo, que les estamos solicitando, que es que se genere el precio, el IVA y el importe total de esa venta, ¿ok? Ustedes son libres de agregar todos los campos que ustedes consideren que deba poder tener este diseño de su primera factura, pero de su primer base de datos en el curso, que es sobre facturación. ¿Ok? Esto también lo vamos a, de hecho con eso vamos a iniciar el día viernes. ¿Ok? Entonces no sé si tengan alguna duda, estas instrucciones se las voy a
a proporcionar en un momentito más, ahorita que terminemos la clase. Y no sé si hasta este punto tengan alguna duda de la tarea, de lo que hemos visto. ¿Todo bien? Ok. Bueno, creo que todo va bien. Eso es bueno. Recuerden que su proyecto final va a ser el diseño de una base de datos que un servidor les va a decir de qué se va a tratar. Y pues igual van a tener que, vamos, su diseño de base de datos va a tener que soportar ciertas, vamos, instrucciones, ¿ok? Entonces, va a haber ciertas instrucciones, yo les voy a proporcionar cómo debe, o vamos, qué se debe obtener, la imagen de cómo se debe obtener la información, o cómo se deberá obtener esa información ejecutando esas consultas en sus bases de datos. Entonces ahí vamos a verificar que estén correctos los tipos de datos, que estén sus referencias lógicas de forma correcta, que los campos sean correctos. Bueno, entonces va a estar interesante. No va a estar complicado, por supuesto. ¿Okay? Eso es un poco de teoría, porque bueno, sí lo tenemos que estar practicando, pero no se preocupen, yo creo que si vamos a buen ritmo, yo considero que el lunes a más tardar ya estaríamos usando ya la herramienta y ya estaríamos creando las bases de datos como tal. ¿Ok? Pues no sé si tengan alguna duda nuevamente. Si no tienen alguna duda, pues bueno, pudiéramos ya despedirnos por el día de hoy y Pues en unos minutitos. Ah, dime, Roberto. pues lo del que va a mandar esto, ¿La tarea? lo del PDP que se ve ahí en la pantalla, no se va, eso se pone en los datos personales, o otra cosa inventada. Ah, ok, ¿qué es lo que van a hacer? Ya te entendí, Roberto. Ok, gracias por preguntar. Mira, lo que van a hacer ustedes es un diseño como este, no los datos, ok, no tienen que inventar los productos, ni los nombres de los clientes, ni nada, sino lo que les vamos a pedir o les estamos pidiendo es crear un diseño como este que hicimos para nuestra base de datos del sistema escolar, ok, donde solamente van a tener que ustedes diseñar, crear, como les dije, pues inclusive puede ser en papel, sus tablas y colocar con una línea cómo se van a estar uniendo sus tablas. Esto. Ya el día viernes vamos a probar esos diseños, o cuando me lo manden, yo voy a probar esos diseños con productos y nombres, pero esto lo voy a inventar yo, ¿no? Y para ver si realmente podemos llegar al objetivo de sacar, de obtener la información. ¿Ya quedó más claro, Roberto? Sí. Ah, ahí está. Excelente, Roberto. Ok. Bueno, entonces, en unos minutitos más les estoy compartiendo el PDF con la tarea para el viernes. Recuerden, pueden hacerlo, es libre la herramienta, puede ser Draw.io, puede ser, de hecho yo recomiendo Draw.io porque pueden explotar esta herramienta para muchas más cosas, pero pues puede ser en Word, en una hojita, lápiz, color, lo que ustedes gusten. Foto, me lo mandan por WhatsApp y sin ningún problema. No lleva una calificación esta tarea, pero sí sería bueno que ustedes comiencen a hacer su propio diseño para que salgan todas las dudas que pues genera al hacer estos diseños. Esos diseños realmente los logramos con la práctica y la experiencia, pues bueno, de generar base de datos para ciertas situaciones o procesos, ¿no? ¿Ok? Entonces, inclusive van a ver que pueden hacer ustedes una base de datos de consumo de las cosas del hogar, y créanme, sirve muchísimo, ¿no? Para controlar gastos o controlar, no sé, inclusive hasta tiempos de ejercicios, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Ok? Bueno, pues bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, pues por mi parte sería todo. Y pues nada más agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros. Y
pues bueno, ya saben, la grabación, como se hace en la nube, pues tarda como entre 30 minutos, 40 minutos en que termina de descargarse y me llega la liga, y ya la liga yo se las comparto para que, bueno, y perdón, y además yo la tengo que subir a Drive para que ustedes puedan ver vamos, esta práctica de hoy, ¿no? La sesión de hoy. Entonces, pues no me queda nada más que despedirme, decirles muy buenas noches. Nos vemos el día viernes. Por favor, cuídense, a ustedes, a su familia, y pues nos estamos viendo el día viernes. Nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós, maestro. Nos vemos, Roberto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Blanca. Buenas noches. En un ratito más llega la tarea y la liga de la clase. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Lauro. Hasta luego, buenas noches. Que estén muy bien.